Bienvenidos a una nueva clase del curso de PHP. Hoy vamos a ver funciones, la mejor forma de encapsular comportamientos y simplificarnos el trabajo, básicamente. Nosotros ya trabajamos con funciones, solo que las invocamos. Por ejemplo, la función count, ¿sí?, que nos contaba la cantidad de elementos que tiene un array, es una función. Pero son funciones, digamos, hechas por PHP para que nosotros las utilizamos. Ahora vamos a empezar a utilizar nuestras propias funciones. Como ven acá a la derecha, crear una función es muy sencillo. De hecho, es más sencillo que esto. Y ahora vamos a ver cómo se genera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos una row nueva, ¿sí? Vamos a crear acá otra row, lo de siempre, ¿no? Row. Y acá adentro vamos a crear un div con call 12. De momento 12. Si se me ocurre que necesitamos más, los usamos sin problemas. Vamos a copiar esto, lo de siempre, ¿no? Div. Y acá adentro lo que vamos a hacer es primero cambiar esto por... tenemos primary, vamos a ponerle warning quizás. No sé si el warning ya lo habíamos usado hace bastante. Sí, lo teníamos por acá abajo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esto, la cabecera, que siempre estamos agregándola. Me gusta más este tamaño, me parece, ¿eh?, para el H4. Y la cabecera se va a llamar funciones. La verdad que ahora que lo pienso, todos estos clases, me parece que lo voy a sacar. A ver. Sí, los voy a sacar. Que quede sin clase. Pumba. Perfecto. Vamos a refrescar. Ahí está, perfecto. Así, en total sabemos que son clases, así que no nos cambia nada. Bien, funciones. Bueno, para crear una función, básicamente tenemos que tener un propósito, ¿no?, para poder crear esa función. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Por ejemplo, hacer una suma, ¿sí? Nosotros queremos una función que simplifique lo que siempre estamos haciendo, que son cuando trabajamos con los operadores, que es la cuestión de sumar, multiplicar, dividir, restar. Entonces, vamos a hacer como una especie de calculadora, ¿sí? Vamos a crear una función. La vamos a crear, sí, acá abajo. O acá, no, primero acá arriba la vamos a crear. Pasa que no me da el espacio acá para hacerlo. Function. Calculate. Vamos a ponerle. Calculate, ¿no? Sí. Vamos a ponerle calc, mejor, más fácil. Y vamos a pasarle parámetros a la función. Esos parámetros son el sign, ¿sí?, que es el signo, el num1 y el num2. O sea, básicamente le vamos a pedir el signo por el cual tiene que operar, el número, el primer número y el segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es... vamos a ver si podemos... Creo que no se puede hacer esto. No, no se va a poder. O sea, quería devolvernos el num1, espacio signo, espacio num2. No, no se va a poder en este caso. Así que vamos a usar un switch case. Vamos a hacer un switch case que pregunte sin. Aparte, si podemos cualquier cosa, no va a servir. Y lo que vamos a hacer es... vamos a preguntar por los casos de suma y resta. Simplemente para simplificar y no complicarnos tanto en hacer todos los otros casos. Porque lo que necesitamos aprender es si suma... O sea, entender cómo funciona una función. Ahí está. Break. Y vamos a poner un default. Que ese default, atención con esto, nos va a retornar 0. ¿Qué es el retorno? Básicamente el retorno, tal cual como lo pensamos, es el retorno de la función. O sea, lo que va a devolver la función cuando termine la ejecución. ¿Sí? En el caso de que se sume va a ocurrir una serie de cosas, en el caso de que reste también, pero en el caso del default, que no va a hacer nada cuando le enviamos cualquier cosa, va a retornar a 0. Entonces, ¿qué necesitamos retornar en el caso de que el signo sea más? Bueno, tenemos que retornar la suma de los dos. 2. Que esto lo que va a hacer es retornar un valor numérico. Ahora vamos a ver cómo lo usamos. Y en el caso de que sea negativo, vamos a retornar la resta de los dos. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestra función calc. ¿Cómo la usamos? Bueno, vamos a crear una variable de resultado donde le pasamos
la función calc, ¿sí? Porque el retorno de la función nosotros la vamos a almacenar en una variable, en este caso result, y adentro le vamos a pasar como un string, acuérdense que estamos evaluando un string acá, el más, por ejemplo, le vamos a pasar un 3 y vamos a pasar otro 3. Entonces result debería devolver 6 y vamos a hacer un echo que diga el resultado es dos puntos, perdón, ahí está, para concatenar result, que tranquilamente en vez de meterlo en una variable result podríamos haber llamado directamente la función acá, pero bueno, lo dejamos así para que sea más semántico y más gráfico, pero ustedes tranquilamente pueden llevarse este calc y ponerlo acá abajo. Vamos a grabar, vamos a ejecutar y dice el resultado es 6, o sea, está funcionando, esto está funcionando sin ningún problema. Vamos a poner acá cualquier cosa y el resultado va a ser 0, ¿sí? Porque es lo que devuelve por defecto. Entonces esto está funcionando. Si nosotros hacemos un más y ponemos, no sé, 7, por ejemplo, refrescamos, el resultado va a ser 10. Entonces, de esta manera nosotros encapsulamos, esto se llama encapsulamiento en programación orientada a objetos, ya lo vamos a ver más adelante, pero entiendan que nosotros encapsulamos un comportamiento, o sea, para nosotros esto es una caja negra, el calc. O sea, está bien que estamos viendo la función acá, pero ya nosotros nos abstraemos de esta función. Lo que nos interesa es pasarle los parámetros que nos pide y recibir el cálculo correcto. En este caso el cálculo es la suma de esto más esto. Si le pasamos resta y grabamos y refrescamos, va a decir el resultado es menos 4. Cosas importantes, la función necesita estos parámetros sí o sí, no podemos pasarle otros, ¿sí? Hay formas en PHP de pasar múltiples parámetros, lo veremos en caso de que sea necesario, pero en este momento me interesa que se centren en entender este formato particular. La función recibe 3 parámetros y 3 parámetros es lo que tenemos que pasarles. Si le pasáramos menos parámetros, recibiríamos una excepción. Y la excepción justamente es too few arguments, muy pocos argumentos para la función calc, donde le pasamos 2 argumentos al index PHP en la línea 41, ven que está acá, y necesita exactamente 3 argumentos. 3 argumentos son los esperados. El stack 3 nos dice que en la línea 28, que es esta, que es donde está declarado el cálculo, tiene 3 argumentos. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque me interesa muchísimo que salgan de este curso entendiendo cómo manejar excepciones en PHP. O sea, más allá de todo lo que tiene que ver con las APIs, que también en Laravel vamos a manejar excepciones y demás, es importantísimo que un desarrollador, una desarrolladora, maneje excepciones, ¿sí? Siempre tienen que leer las excepciones, entender lo que está ocurriendo. A veces son un poquito largas y se complica, pero siempre están estas partes semánticas que le dicen, ok, pasó esto y esto, viene de acá, de acá, de acá. A veces vienen como de 40 funciones diferentes, pero lo importante es entender la base de la excepción. Y la base de la excepción en este caso es pocos argumentos. Necesitamos un argumento más. Vamos a hacer control Z para devolver los 7. Refrescamos y ahí tenemos. El resultado es menos 4. Bien. Como ven, las funciones son muy útiles y nos van a servir muchísimo para las siguientes clases, porque vamos a estar trabajando, cuando empecemos a trabajar con clases, las clases contienen funciones y hay un montón de eventos que vamos a ver al respecto. Pero ya de a poco vamos a ir entrando en ese terreno. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.